El secreto para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que Dios quiere hablarte, pero no sabes cómo escucharlo? Tal vez has orado, has esperado una respuesta, pero solo te encuentras con silencio. O peor aún, dudas si es realmente su voz o solo tu propia imaginación. El Espíritu Santo no está en silencio. Él está hablándote ahora mismo. Pero aquí está el problema. No todos saben cómo sintonizar su voz. No es que Dios no quiera hablarte, es que muchas veces el ruido del mundo ahoga su mensaje. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si hoy mismo descubrieras el secreto para escuchar la voz del Espíritu Santo de manera clara y profunda? Imagínate caminar cada día con la certeza de que Él te guía, de que no estás solo, de que cada paso que das tiene un propósito divino. Escuchar la voz del Espíritu Santo es algo que muchos desean, pero pocos logran con claridad. No porque Dios no hable, sino porque hay ruido, distracciones y barreras que impiden que su voz sea nítida en nuestra vida. Hoy te voy a revelar cómo reconocer la voz de Dios, eliminar lo que la bloquea y desarrollar una conexión profunda con el Espíritu Santo. No importa si nunca antes lo has escuchado con claridad, después de este video tendrás herramientas prácticas para hacerlo. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Esto para declarar que hoy comienzas a escuchar su voz con más claridad y dejar que el Espíritu Santo te guíe en cada paso. Ahora, ¿por qué muchas personas no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo? Muchos piensan que Dios no les habla, pero la realidad es que Él lo hace todo el tiempo. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que hay muchas cosas que bloquean su voz. Y entender estos obstáculos es clave para poder escucharlo con claridad. Voy a hablarte de los 3 principales obstáculos que impiden que muchas personas puedan escuchar al Espíritu Santo. El primer obstáculo es el ruido. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Desde que despertamos, nuestra mente está saturada de información, redes sociales, noticias, preocupaciones, conversaciones, trabajo, estudios. Todo esto llena nuestra mente de ruido y no deja espacio para que podamos percibir la voz de Dios. Es como tratar de escuchar a alguien en medio de una multitud gritando. No es que la persona no esté hablando, es que hay tanto ruido alrededor que su voz se pierde. Lo mismo sucede con Dios. Muchas veces no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados, distraídos o entretenidos en otras cosas. Para poder escucharlo, necesitamos hacer espacio en nuestra vida y aprender a apartarnos del ruido. El segundo obstáculo es la manera en que esperamos que Dios nos hable. A veces pensamos que Dios nos hablará con una voz audible y fuerte, como una voz que baja del cielo, pero la realidad es que Dios suele hablar de maneras más sutiles. Él puede hablarnos a través de un pensamiento, una impresión en el corazón, un versículo de la Biblia que resuena en nuestra mente o incluso a través de las circunstancias y de otras personas. Pero si solo estamos esperando una gran señal, podríamos estar ignorando todas las maneras en las que Dios ya nos ha hablado. A veces oramos pidiendo dirección y luego seguimos como si nada, sin detenernos a reflexionar si Dios ya nos ha respondido. Es importante aprender a estar atentos a su voz en lo cotidiano. El tercer obstáculo, y quizá el más común, es la falta de relación con Dios. No podemos esperar escuchar con claridad a alguien con quien casi no hablamos. Imagínalo así. Si hablas con alguien todos los días, conoces su voz al instante. No necesitas que se identifique cuando llama por teléfono porque ya estás acostumbrado a su tono y manera de hablar. Pero si apenas hablas con esa persona una vez al año, te costará reconocer su voz. Lo mismo pasa con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con Él en oración, en su palabra y en intimidad con el Espíritu Santo, más fácil será reconocer su voz.
Pero si solo buscamos a Dios en los momentos de crisis o de necesidad, será difícil saber cuándo nos está hablando. Estos son los tres principales motivos por los cuales muchas personas sienten que Dios no les habla. No es que Dios esté en silencio, es que el ruido del mundo, nuestras expectativas erróneas y nuestra falta de relación con Él nos impiden escuchar su voz con claridad. La buena noticia es que todos podemos aprender a hacerlo. Y a continuación, te explicaré cómo puedes comenzar a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida. Ahora que sabemos cuáles son los obstáculos que pueden bloquear la voz de Dios, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos reconocer cuando realmente es el Espíritu Santo quien nos está hablando? Porque aquí es donde muchas personas se confunden. A veces no sabemos si es Dios, si es nuestra propia mente o si son solo emociones pasajeras. Dios no quiere que vivamos en incertidumbre. Él nos ha dado maneras claras para reconocer su voz, y hoy te voy a compartir 3 señales fundamentales que te ayudarán a discernir cuándo el Espíritu Santo te está hablando. La primera señal es una paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando Dios te habla, no importa cuán difícil sea la situación o cuán grande sea la decisión que debas tomar, en lo más profundo de tu corazón habrá una paz inexplicable. No se trata de que todo tenga sentido de inmediato, ni de que desaparezcan las dificultades, sino de que hay una seguridad interna de que Dios está guiándote. Es una paz que no depende de las circunstancias. Muchas veces, cuando tomamos decisiones basadas en nuestro propio razonamiento o en nuestras emociones, podemos sentir ansiedad, miedo o confusión. Pero cuando es Dios quien nos está guiando, esa inquietud se transforma en una paz firme, aunque desde afuera todo parezca incierto. La siguiente señal es cuando un mensaje se repite de diferentes maneras. ¿Alguna vez te ha pasado que en un mismo día escuchas el mismo versículo, un consejo similar o un pensamiento que no deja de venir a tu mente? Esto no es casualidad. Dios tiene muchas formas de hablar y una de ellas es la repetición. Puede ser que leas un pasaje de la Biblia por la mañana y luego escuches una predicación sobre lo mismo, o que alguien te dé un consejo que confirma exactamente lo que venías sintiendo. Dios usa estos momentos para asegurarse de que prestemos atención. Muchas veces estamos esperando una gran señal, pero la voz de Dios ya ha estado sonando de diferentes maneras a nuestro alrededor. Si ves que un mensaje se repite constantemente, es momento de detenerte y preguntarte: ¿será que Dios está tratando de decirme algo? Y la otra señal es un peso en el corazón que no puedes ignorar. Hay momentos en los que el Espíritu Santo quiere que hagamos algo y sentimos un impulso interno, una convicción fuerte que no podemos ignorar. No es ansiedad ni miedo, es una sensación persistente que se mantiene en el corazón. Puede ser un llamado a orar por alguien, a pedir perdón, a tomar una decisión que llevas tiempo postergando o a cambiar algo en tu vida. Este tipo de impresiones son la manera en que Dios nos guía. Si un pensamiento o una dirección vienen una y otra vez a tu mente y corazón, y especialmente si están alineados con la palabra de Dios, es muy probable que sea el Espíritu Santo hablándote. Ahora, un punto clave. Cuando Dios habla, su voz siempre está en línea con su palabra. Dios nunca te dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha establecido en la Biblia. Por eso, una de las formas más seguras de reconocer su voz es compararla con la Escritura. Si lo que sientes, piensas o escuchas está alineado con los principios de Dios, puedes confiar en que proviene de Él. También es importante recordar que el Espíritu Santo nunca nos lleva al miedo, la confusión o la desesperación. Su voz trae paz, dirección y claridad, aunque a veces nos desafíe a salir de nuestra zona de confort.
Muchas personas esperan que Dios les hable con un mensaje que se adapte a sus deseos, pero la voz de Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos. Así que, si has sentido una paz profunda, si un mensaje se ha repetido en diferentes momentos de tu vida, o si hay una convicción en tu corazón que no puedes ignorar, es muy probable que Dios ya te esté hablando. Lo importante es estar atentos y dispuestos a responder. Ahora que sabemos cómo reconocer su voz, el siguiente paso es aprender a desarrollar una relación más fuerte con el Espíritu Santo para que su voz sea cada vez más clara y fácil de discernir. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es cuestión de suerte ni de que Dios hable solo a unos pocos. Es una relación que cualquiera puede desarrollar, pero como en toda relación, requiere tiempo, constancia y disposición. No puedes esperar conocer bien la voz de alguien con quien apenas hablas. Entre más tiempo pases con Dios, más clara será su voz en tu vida. Uno de los aspectos más importantes para fortalecer la conexión con el Espíritu Santo es hacer espacio en tu vida para Él. Si siempre estás ocupado, rodeado de ruido y sin un momento de quietud, será difícil escucharlo. Dios no compite por tu atención. Su voz suele ser un susurro, y si estás constantemente distraído por el trabajo, el celular, las preocupaciones y la rutina diaria, será complicado notar cuando Él te habla. Hacer espacio significa apartar tiempos específicos para buscarlo con intención, no solo cuando sientes que lo necesitas o cuando las cosas van mal, sino como parte de tu vida diaria. La oración es clave en esta relación, pero muchas personas piensan en la oración solo como un monólogo donde le piden cosas a Dios, cuando en realidad es una conversación. No se trata solo de hablarle, sino de aprender a escucharlo. Muchas veces oramos y apenas terminamos, seguimos con nuestro día sin esperar su respuesta. Dios responde de muchas formas, pero si no le damos tiempo ni estamos atentos a su voz, podemos perder esos momentos en los que quiere guiarnos. Dedicar momentos en silencio después de orar, meditar en su presencia y ser sensibles a lo que Él quiere decir, es una forma poderosa de fortalecer la conexión con el Espíritu Santo. La Biblia es otro pilar fundamental. Muchas personas quieren escuchar a Dios, pero ignoran su palabra. La forma más clara en la que Dios ha hablado siempre es a través de las Escrituras. Mientras más te sumerges en la Biblia, más fácil es reconocer su voz en otras áreas de tu vida. Es como aprender un idioma. Cuanto más lo practicas y te rodeas de él, más fluido se vuelve. Lo mismo sucede con la voz de Dios. Si lees su palabra constantemente, cuando el Espíritu Santo te hable, podrás discernirlo con claridad, porque su mensaje siempre será coherente con lo que ya ha dicho en la Biblia. La obediencia es otro factor esencial. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero cuando lo hace, ignoramos su dirección. Si el Espíritu Santo te ha estado guiando en algo y decides no hacer caso, con el tiempo su voz se sentirá más lejana. No porque Él deje de hablar, sino porque tu corazón se endurece y te vuelves insensible a su dirección. Dios no habla para que simplemente sintamos emoción por escuchar su voz, sino para que actuemos conforme a su voluntad. Cuanto más obedeces su voz, más fuerte y clara se vuelve en tu vida. La obediencia abre la puerta a una relación más profunda con Él. La comunión diaria con el Espíritu Santo no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere consistencia. No se trata de esperar un gran momento espiritual en el que todo cambiará de golpe, sino de cultivar una relación constante con Dios. Hablarle en los momentos pequeños del día, reconocer su presencia en lo cotidiano, agradecerle, pedirle dirección en cosas grandes y pequeñas. Todo esto fortalece la conexión con Él y hace que su voz se vuelva más familiar en tu vida.
Dios desea hablarte y guiarte. Su voz no es exclusiva para líderes espirituales o personas con ciertos dones. Es para todos los que están dispuestos a buscarlo con sinceridad. No necesitas un método complicado ni esperar señales extraordinarias. Solo necesitas estar dispuesto a apartar tiempo para estar con Él, sumergirte en su palabra, ser sensible a su dirección y obedecer cuando Él te hable. Entre más lo hagas, más fuerte y clara será tu conexión con el Espíritu Santo. ¿Qué hacer cuando no estás seguro de si Dios te está hablando? Es muy común preguntarse si realmente es Dios quien está hablando o si es solo nuestra mente, nuestras emociones o incluso una influencia externa. Muchas personas sienten que Dios les ha dicho algo, pero luego dudan y se preguntan si fue solo una idea propia o una coincidencia. Esto es completamente normal, porque aprender a discernir su voz es un proceso que se va afinando con el tiempo y la relación con Él. Pero hay formas de saber si lo que has sentido o escuchado realmente viene de Dios. Una de las maneras más seguras de confirmar si es Dios quien está hablando es revisar si lo que has percibido está alineado con la Biblia. Dios nunca se contradice. Él no te dirá algo que vaya en contra de su palabra, porque la Escritura es su verdad absoluta. Muchas veces, cuando tenemos dudas sobre una dirección, una decisión o un mensaje que creemos que viene de Dios, la mejor manera de comprobarlo es contrastarlo con lo que la Biblia enseña. Si la voz que escuchas te lleva a actuar con amor, justicia, paciencia y verdad, entonces es coherente con Dios. Pero si el mensaje te empuja a la mentira, la confusión, el miedo o el pecado, es claro que no viene de Él. Otra forma de saber si Dios te está hablando es evaluar el fruto que produce en tu vida. La voz del Espíritu Santo trae paz, claridad y dirección, incluso cuando lo que nos dice es un desafío o nos confronta. Dios puede corregirnos y mostrarnos cosas difíciles, pero nunca lo hará con condenación o desesperanza, sino con amor y una invitación al cambio. Si la voz que escuchas te deja con un sentimiento de confusión extrema, culpa que te aleja de Dios o temor paralizante, entonces es probable que no venga de Él. Dios siempre nos guía con un propósito, y aunque su mensaje pueda desafiar nuestras emociones o nuestra comodidad, su intención es transformarnos, no destruirnos. Es importante también prestar atención a la confirmación externa. Muchas veces, cuando Dios nos habla, Él reafirma su mensaje de diferentes maneras. Puede ser a través de un versículo que se repite, una prédica que toca justo el tema que tienes en mente, o incluso el consejo de una persona que, sin saber lo que estás viviendo, te dice algo que encaja perfectamente con lo que has sentido. Dios tiene muchas formas de hablarnos, y cuando Él quiere que escuchemos algo con claridad, muchas veces lo repetirá por diferentes medios. Si lo que crees que has escuchado de Dios empieza a aparecer en distintos momentos, es una señal de que puede ser realmente su voz guiándote. La oración es clave en este proceso. Si tienes dudas sobre si un pensamiento, un impulso o una dirección viene de Dios, lo mejor que puedes hacer es llevarlo en oración y pedirle confirmación. Dios no se ofende si le pides que aclare su mensaje. En la Biblia vemos casos en los que personas como Gedeón pidieron confirmación para asegurarse de que era Dios quien hablaba, y Dios les respondió. La clave está en buscar su respuesta con un corazón dispuesto y sincero, sin imponer nuestra propia voluntad sobre la de Él. Si solo buscamos confirmación, esperando que Dios diga lo que queremos escuchar, no estamos realmente abiertos a su dirección. Algo fundamental es aprender a esperar. Muchas veces queremos una respuesta inmediata, pero Dios habla en su tiempo perfecto. Si no tienes claridad sobre algo, no tomes decisiones apresuradas.
Dios no tiene prisa y cuando realmente Él quiere que hagas algo, te lo confirmará de maneras claras. Si algo genera mucha ansiedad o presión por decidir de inmediato, es mejor esperar y seguir buscando dirección en oración y en la palabra. Dios no te empuja con desesperación, Él te guía con paciencia. Discernir la voz de Dios no es algo que sucede de un día para otro, es una habilidad espiritual que se fortalece con el tiempo. Mientras más te acercas a Él, más fácil es reconocer cuándo te está hablando. Y si en algún momento tienes dudas, vuelve a lo básico. Examina si su voz se alinea con la Biblia, evalúa el fruto que produce en tu vida, busca confirmación y ora con sinceridad. Dios quiere que escuches su voz, y si realmente lo buscas con un corazón dispuesto, Él te dará la claridad que necesitas. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos, es un regalo que Dios ha dado a todos los que lo buscan con sinceridad. Su voz no es un misterio inalcanzable, está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas hacer espacio en tu vida, aprender a reconocerla y estar dispuesto a obedecer cuando Él te hable. Tal vez hasta hoy has sentido que Dios está en silencio, pero la verdad es que Él nunca ha dejado de hablar. Quizá la respuesta que has estado esperando ya ha estado delante de ti todo este tiempo. Solo necesitabas abrir tu corazón para escucharla. Dios anhela guiarte, mostrarte el camino y caminar contigo en cada paso. No estás solo. Hoy es el momento de afinar tu oído espiritual, de eliminar el ruido y de sumergirte en una relación más profunda con Él. Si lo buscas con todo tu corazón, te aseguro que su voz será inconfundible en tu vida.